Then, now, You can't see me. forever. Together. Cabalga, familia hispana. Gracias por estar como siempre con nosotros, compartiendo lo mejor de esta semana aquí en la casa de todos ustedes, WW Español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Sean todos bienvenidos y ¡feliz año! Amigos, ¿qué 2022 de candanga con burrundanga tuvimos en WWE? Y si juzgamos el 2023 por los fuegos artificiales que vimos al comienzo del pasado Raw, ¡ay, Santa Mayuya! Este año promete. Pero más adelante hablaremos de ese Raw. Ahora regresemos al pasado, al último SmackDown del 2022. Una lucha increíble por el campeonato femenino de SmackDown cuando Ronda Rousey, acompañada por su buena amiga Shayna Baszler, se enfrentaba a Raquel Rodríguez, la amazona tejana que lo hizo absolutamente todo en esa contienda. ¡Qué despliegue de poder, de amor por la profesión! Usó su fuerza a pesar del brazo lastimado que justamente Ronda Rousey y Shayna ya le habían desguañingado en semanas anteriores. Pero Raquel se fajó como la mera que es. Sin embargo, al final, la fuerza de Ronda Rousey y ese brazo lastimado jugaron sucio y se rinde ante la mujer más mala del planeta, y Ronda Rousey puede seguir llamándose campeona femenina de SmackDown. Bravo por ella y bravo por Shayna, que metió la cuchara en la sopa. Sin embargo, cuando Ronda Rousey pensó que la noche había terminado para ella, la vida le dio una sorpresa. Charlotte Flair, la reina, regresaba para beneplácito del universo de WWE y me parecía que venía en búsqueda de su trono. No. Ronda, Ronda, I'm challenging you te estoy retando. tonight. ¡Dios! Esta noche, no puede ser, se acaba de defender el título. Bueno, contra una mujer a quien lesionó, así que tenía solo un ala. A Ronda le encantan los jueguitos. ¿Qué te parece No. ¡Sorpresa! Charlotte Flair tocó Mira. a la puerta. Ronda puede tener muchos defectos, pero tonta no es y no lo va a aceptar para esta noche. La gente lo desea. Casi 16,000 almas. Ronda. ¡Ey! Le ganó de manera cobarde a Raquel, si me preguntas a mí. Mira, se siente como picante. Eso va. Y Shayna le dice, pero ¿qué estás pensando? ¿Y lo va a hacer? ¿Lo va a hacer? ¿Esto Pero va? bueno, Shayna, déjala que actúe. Ella es la campeona. No necesita abogada. ¡Ay! ¡Ay! ¡Esto va! Esto va a ser... ¡Esto va! Esto va a ser más fácil para Charlo que quitarle un chupi-chupi en ¡La la que puerta me- de una escuela. ¡Oh! Un niñito con una sola patada. 1 y 2 y 3. No. No hay 3. Y luego de ese patadón, por poco teníamos ya campeón y se Toma también. deshace de Shayna Baszler. Tu bañito de agua que hace rato que la estás pidiendo. Y el Tu agüita. universo aquí, enloquecido con la presencia solamente de Charlotte Flair. Está en Ahora control, parece está que en la vamos a ver Está campeona. en control. Mira cómo la va a partir. Lánzala, vi venir. No. El candado. Ay. Lo hizo. La palanca de brazo. Se le monta encima. 1 y 2 y 3. Tenemos nueva campeona de SmackDown. Es Charlotte Flair. Aquí está la ganadora y nueva campeona de SmackDown, Charlotte Flair. Uno más para su ilustre carrera. Qué forma de llegar a WWE nuevamente. ¡Wow! Sabíamos que el último SmackDown del 2022 iba a cerrar con broche de oro ese año para WWE. Pero esto es una sorpresa que nadie pudo imaginar, ni siquiera la propia Ronda Rousey. Y ahora tenemos nueva campeona de SmackDown en Charlotte Flair.
¡Wow! ¿Cómo cambian las cosas en WWE? Pero algo que no cambió para esa noche y algo que sí estábamos esperando era una lucha donde John Cena, 16 veces campeón del mundo, regresaba a WWE para unir fuerzas con Kevin Owens y enfrentarse a nuestro jefe tribal, Roman Reigns, y el uso honorario, Sami Zayn. Es un masivo evento estelar. Quizás el combate del año. El 16 veces campeón mundial John Cena ha regresado a SmackDown. Te estás avergonzando frente al jefe tribal. Y Roman Reigns no permite que el relevo suceda. ¡Oh, el impacto del superhombre! John Cena levantándose. Sí, en la esquinita del ring. Aquí viene el mejor de todos los tiempos. Doble emparedado de nudillos. El doble A. Ajuste de actitud al campeón. Paralizadora para Sami. La cobertura de Owens. KO y Cena ganan. Mis panas mayulleros, después de la horrible derrota en el último SmackDown del 2022 a manos de John Cena y obviamente Kevin Owens, nuestro jefe tribal Roman Reigns estaba realmente que echaba chispas y mandó a todo su linaje a que fuera Monday Night Raw a apoderarse del programa de una manera hostil y desguañingar a todas las superestrellas de la marca roja. Muchos han caído a manos del linaje, no lo olviden. Y justamente las superestrellas de la marca roja salieron a defender su terreno y se fajaron de una manera horrible. Puños iban, puños venían, los insultos volaron por el aire y el universo estaba encendido. Primer Raw del 2023, qué forma de comenzar un año, ¿no creen? Y cuando Linaje estaba a punto de marcharse porque se dieron cuenta que eran superados en número, Adam Pearce dijo, no, ustedes vinieron a sabotear, ahora se quedan aquí a trabajar, los voy a poner a todos en combates. El primero en ofrecerse como voluntario fue justamente Elias, quien quiso enfrentarse al ejecutor del Linaje, Solo Sikoa. No olvidemos que Solo justamente quiso sacar a Elias del camino de una vez y para siempre, hace algunas semanas. Y tuvimos un combate, ¿cómo lo denominamos? Ciudad Musical. Era una lucha callejera. ¿Por qué Ciudad Musical? Porque estábamos en Nashville, Tennessee, que es justamente la ciudad musical de los Estados Unidos. ¿Y cómo hubo música en ese combate? Música y de la buena. Lo que quedó de guitarra. ¿Qué quiere? La guitarra de Hardy. ¿Con lo que tiene que costar es eso? Pero no. Si eso es una joya. Dios mío, se sacrificó el hombre que va a cantarnos el Royal Rumble. ¡Oh! Lo madruga el samoano con preciosa patada. Se salvó la pobre guitarra. Digo, por ahora. La espalda la tiene que tener destrozada. Ya lo dije antes. Con tantos músculos. Hardy. Esto también es válido. ¿Qué está haciendo este hombre? Es válido pero ilógico. Es válido pero no tiene sentido. No tiene sentido. Ya no va a Royal Rumble. Ya no va. Ya no va. A este le van a arrancar las cuerdas musicales. Y se las van a amarrar en las toronjas. Ahora vas a correr, cobarde. Y esto es válido, pero no es ético.
No está bien. ¡Oh! Rayas con la rodilla. Lo que quedó de guitarra. Lo que quedó de guitarra. ¿Qué va a hacer? Busca altura, busca altura, busca altura. ¿Qué va a hacer? Mosca solo, mosca solo. Toma tu tomate. Directamente el punzón a la garganta. Ese es el instrumento musical que necesitaba. Le metió el punzón directamente a la tráquea. A la tráquea. Yo no quiero ver esto. Se lo juro que no quiero verlo. No quiero verlo. Una super urinagi hacia el piano. Santa Mayuya bendita de la patrra. Ah, Dios mío, lo perdimos. Lo perdimos. Ya es todo. 1 y 2 y 3, evidentemente, claramente. Here is your winner, Solo Sikoa. ¡Wow! ¿Vieron eso? El ejecutor del linaje, Solo Sikoa, está absolutamente imparable. ¡Qué poder el de ese muchacho! Bueno, la segunda lucha para el linaje decretada por Adam Pearce fue un combate de relevos australianos donde los campeones unificados en pareja, los Uso, hacían equipo con su hermano en armas, Sami Zayn, para enfrentarse al equipo de The Street Profits y Kevin Owens. La animosidad encendida, más prendida que chimenea en invierno, pues. Mírenlo. Aprovechando el momento. Impacto para Sami. Fuera para la calle. Otro que ensaya para Royal Rumble. Y hablando de ensayar. Hombre al agua. Es Superman. En W. Ay, 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 ay. ¡Oh! El punzón para Dokken. ¡KO! Sin embargo, ahora están en desventaja. KO lo detesta. ¡Patada! Dios mío, cómo le reventó el cachete, ¿se dieron cuenta? Sabías que ibas a pagar, KO, tarde o temprano. Esto se complica cada vez más. Y ahora este hombre que estaba un poco distraído, ahora sabe que está solo. Perdió a Dawkins, perdió a KO. Impacto para Jimmy. Sami es tuyo. La patada Geluba al esquinero. Es tuyo. Cuenta, señor árbitro. 1 y 2 y 3. Dios, qué buena victoria para el linaje. Qué buena noche para el linaje. Here are your winners, the Usos. Aquí están los ganadores. Sami Zayn. Los Uso y Sami Uso. O sea, Sami Zayn. A veces es preferible no nadar en contra de la corriente. Uno lo ha escuchado desde que es niño. No trates de cambiar las reglas del juego. Vean que Sami que lleva la delantera. Sami lo odia. Ha sido un factor negativo para toda su vida. Y Sami contra una familia, un lugar donde pertenece, el amor de hermanos. Oh, yo me asusté porque pensé que lo iba a defender, pero dijo, no, dámela a mí. Esto es mío. ¿Pero qué es esto? ¡Oh, Dios mío! Sheamus y Drew McIntyre, ¿pero qué hacen ellos aquí en Raw? ¿Los llamaría Pearce de emergencia? No, solo Sikoa a la barrera de protección. El guerrero celta y el guerrero escocés. Corran, chicos, corran. Y estos quieren ser campeones en pareja, ¿se acuerdan? Lo que pasa es que cuando le tocó a este grupo tener la oportunidad titular, ¡oh, acabó la rodilla de Sheamus! No estaba en condiciones el ex campeón de WWE, eso de Glasgow, Drew McIntyre, y entonces fue Butch quien ocupó el puesto para enfrentar a los campeones al lado de Sheamus. Pero está de regreso McIntyre, cosa que me asusta.
Mis buenos panas, el primer Raw del 2023 comenzó con todo. Además, era una noche de campeonatos. Báilame ese trompo en la uña. El primer título en defenderse fue el campeonato femenino de Raw de Bianca Belair frente a la increíble Alexa Bliss. El combate, amigos, tuvo un giro inesperado. ¿Cómo se los explico? Mejor no explico nada. Mejor mírenlo. Ya va. Yo ni siquiera sé si estoy viendo lo que estoy viendo. Bueno, pero ella lo vio. ¿Lo vieron ustedes en casa? Ya veo, no sé, visiones. No es una visión. Ahí está. Sí. Es el rostro del tío Howdy. Y Alexa está como ida, ¿se dieron cuenta? Entra como en un campo oscuro. Oh, Dios. La cegó. Entra como en un campo oscuro. Donde pierde la visión, pierde su control. Oh, Dios mío, que es el árbitro. Alexa, que es el árbitro. ¿Se habrá dado cuenta que es el árbitro? ¿Pensará que es Bianca? ¡Oh, no! O simplemente se eleva encima todo el que se le atraviese. Y no importa lo que haga, no tenemos árbitro ahora. Ayer se le olvidó la lucha titular. Ella no quiere título, ella quiere otra cosa. Alexa Bliss. ¿Lo vieron? Entró como en trance, repito. Como poseída por una fuerza extraña que se apodera de sus impulsos, de sus acciones, de sus pensamientos. Esto ya no tiene nada que ver con el título. Ella sabe que no va a ganar el título así. ¡Oh, Dios mío! DDT horrible contra los escalones metálicos. ¡Qué peligro para la campeona, para su cuello! ¡Wow! ¿Vieron esa mirada en la cara de Alexa Bliss? No, y lo peor de todo es que cuando es entrevistada tras bastidores, no mostró, amigos, ningún tipo de remordimientos. ¡Ay, Mayuya! Miren, me dio la cosa. Sape gato, ñaragato. Mejor vamos a hablar de la segunda defensa titular de esa noche en el primer Raw del 2023. Y hablando del 2023, Seth freaking Rollins dijo, oye, el 2023 está luciendo demasiado como el 2022. 1, el linaje quiere apoderarse de Monday Night Raw. Y 2, Austin Theory quiere usurparme. No, que va, a mí nadie me usurpa. Este programa es mío. Monday Night Raw le pertenece a Seth freaking Rollins. Así que con esa emoción nos preguntábamos si la visión del visionario se haría clara cuando dijo que él sería el próximo campeón de los Estados Unidos. Pero no tuvimos que esperar para saberlo, porque esa misma noche vimos la lucha por el título de los Estados Unidos entre Seth freaking Rollins y Austin Theory. Busca la plancha Sapo quizás. El campeón se movió. Mosca. Se lanza directamente al centro. 1, y 2, y 3. No. Me comí la S, familia. Me comí la S. No hubo un 3, hubo un 3. Pero en un 3. Qué buena combinación. Iba a usar el título. Entra la patada de Rollins. Cae el campeón. Y vean cómo Rollins conecta esta hermosa plancha Sapo, que no es suficiente para terminar con la fuerza del titular. Bueno, prometimos una gran lucha titular y la estamos teniendo. La estamos disfrutando para abrir el año. Oh. No, buscaba 8 down, no lo logró Theory. Oh, señor Zapata, le dieron su zapatazo y cae Rollins. Ay, la pierna otra vez. Hace estragos en esa pierna. Y pedigree de Rollins, Dios mío. No puede, el dolor no le permite. Árbitro. Sí, ya está, lo tiene. Luego campeón, 1, y 2, y 3. Ay, Dios, qué mala jugada de la vida. Es que el dolor en la pierna ni siquiera le permitió ir corriendo hacia el campeón. Él sabía que no había árbitro, para que iba a perder tiempo, ¿verdad? Pero hubiese estado bien en posición. No lo logró.
Y tan buen combate que nos ha regalado Rollins a pesar del dolor que tiene que estar sintiendo en esa pierna. Va a cerrar con pisotón. Va a cerrar con pisotón. Dice que no, el campeón. Otro árbitro más. ¡Oh! ¡Oh, clipeada bonita! Pero bueno, ya sabemos que la rodilla ya no le duele tanto como otra cosa. Y down. 1 y 2 y 3. Lo siento, Seth freaking Rollins. Está adelante, un paso adelante, y eso siempre es vital. And still Ganador y todavía campeón de los Estados Unidos, champion Austin Theory. ¡Wow! ¡Qué batalla! ¡Qué par de superestrellas! Pero Austin Theory sale victorioso y retiene su campeonato de los Estados Unidos, mostrando que él no es ningún muchachito y que además es el presente en WWE. Y el presente está muy lindo para nosotros. No olvidemos que a la vuelta de la esquina está Royal Rumble, que además comienza oficialmente nuestro camino al escenario más grande de todos, WrestleMania. En Royal Rumble, amigos, Wyatt y Knight no solo se enfrentarán por primera vez en el primer combate Pitch Black, a oscuras. ¿Y qué significa eso? Me preguntan. ¿Y qué sé yo? No tengo la menor idea, nadie lo sabe. Pero nos preguntamos, ¿quién o qué saldrá a la luz el sábado 28 de enero? Y en SmackDown, ¿quién será el primero en clasificar para el combate de la batalla real? ¿Será Ricochet o Top Dollar? Drew McIntyre se une nuevamente a Sheamus en un intento de poner fin al reinado histórico de los indiscutibles campeones en pareja de WWE, los Uso. Los hermanos de sangre finalmente se enfrentarán a los hermanos por elección cuando los Usos se enfrentan al guerrero celta y el guerrero escocés en SmackDown. El 2023 apenas comienza, pero da indicios de que va a ser un año cargado de emociones. ¿No creen? ¡Muerto! ¿Quieren misa? Queremos. WWE es imparable la acción aquí. Pero tan imparable es la acción aquí como por hoy, desafortunadamente, es imparable que tenemos que irnos. Pero sin embargo, los invito para que nos reunamos aquí, como siempre, todas las semanas para ponerlos al día con todo lo maravilloso que pasa en WWE. Yo soy Marcelo Mayuyaman Rodríguez. Feliz año y ¡cabalga!